Contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, siempre es un placer estar con ustedes. Me llama la atención una misoginia en los relatos que la humanidad se dice a sí misma a lo largo de las centurias. Empecemos con la obvia, por lo menos en esta parte de Occidente dominada por las distintas religiones cristianas y el judaísmo. Eva sonsaca al pobrecito de Adán y empieza la perdición del género humano. Pero en la misma mentalidad griega, en la mitología clásica, por ejemplo, tenemos a Pandora, la cuñada de Prometeo, su marido se llamaba Epimeteo, es la que deja, Pandora significa la de todos los dones, y su curiosidad malsana hace que abra una caja donde escapan los males que afligen a la humanidad y a las criaturas. Otra mujer, otra fémina, es la que causa el daño. Si tú te vas, por ejemplo, con las epopeyas más famosas de la historia, los cantos homéricos, la Ilíada, la Odisea, pues todo el merequetengue empezó, a final de cuentas, por el pleito entre mujeres. Recordemos que Eris, así le llamaban los griegos, discordia, así le llamaban los romanos, llega con una manzana preciosa de oro y las demás diosas dicen, ¿y esa manzana para quién es? Y dice, pues para la más hermosa. Por supuesto, Afrodita, la diosa de la belleza, del placer, del amor erótico, dice, pues es para mí, por algo soy la diosa de la belleza. Pero la esposa de Zeus, Hera, o Juno para los romanos, dice, no, es para mí, me corresponde a mí. Atenea, o Minerva para los romanos, aquella mujer que nació adulta, de un dolor de cabeza tremendo que una vez experimentó Zeus, que ya no aguantaba la jaqueca, manda a llamar a su hijo el más feo, Hefestos, Vulcano los romanos le llaman, y le dice a Hefestos, dame un golpe muy fuerte con el marro, rómpeme el cráneo. Pero padre, sabes que soy inmortal y mis heridas sanarán de inmediato, rómpeme el cráneo, hay algo que me atormenta. Y del cráneo roto de Zeus surge adulta, con armadura, Atenea. Como surge del cráneo, la parte del cerebro, pues es la diosa de la sabiduría, Atenea. Entonces, Atenea dice, no, yo soy la más sabia, y por ende la más bella. Si es para la más bella, me corresponde a mí la manzana. Zeus, que era padre de dos de esas diosas y esposo de la otra, cuando es consultado sobre quién es la más bella, se mete en un problema, pero astuto Zeus dice, no me corresponde a mí, escojan a un humano. Ya conocemos la historia de que Paris, ¿cómo se llama? El espartano, el troyano, Paris, el troyano, tiene que escoger, y las tres tratan de convencerlo. Atenea dice, si me escoges a mí, tendrás la sabiduría. Juno, Hera, le dice, si me escoges a mí, que soy la esposa de Zeus, tendrás influencia, tendrás poder. París queda encandilado por estas ofertas, pero escucha, él cree que ya por mero protocolo, Afrodita, y Afrodita le dice, si me escoges a mí, tendrás el amor de la mujer que desees. Y ya sabemos la historia. París, teniendo que escoger entre el poder, la sabiduría y el amor de la mujer que desee, escoge el amor. Se enamora, por desgracia, de una mujer que estaba casada, la esposa de Menelao, rey de Esparta, el lacedemonio, y con el influjo de Afrodita seduce a Helena, que la conocemos como Helena de Troya, pero era Helena de Esparta, y se la lleva consigo. Y así empieza
la guerra entre los aqueos y los troyanos, de la que la Ilíada nos da cuenta de los últimos tiempos de esa guerra, no cubre todo el evento bélico. Y la Odisea, pues como su nombre lo indica, tiene que ver con las peripecias de Odiseo, rey de Ítaca, que lo conocemos más como Ulises, trata de retornar a su patria al lado de su bella esposa fiel, Penélope, y quiere ver al hijo que dejó recién nacido, Telémaco, pero tarda otros 10 años más en volver. Una hechicera llamada Circe, otra mujer llamada Calipso, impiden su regreso. También el odio de Neptuno, porque Ulises cegó, acabó con el ojo ¿cómo se llama?, de su único hijo, el gigante Polifemo, el cíclope Polifemo. En fin, la pregunta es, ¿usted qué escogería? ¿El poder, la sabiduría o el amor de la persona deseada? Entonces, en este Día del Niño, le invito a que se acerque a estos relatos, que existen distintas versiones, pero empiece con el relato a la manera de Homero, como aparece en los cantos homéricos. Sin embargo, en la Ilíada no vienen todos estos antecedentes que tú das. De hecho, fíjate que en la Odisea se platica, por ejemplo, del caballo de Troya, sí, no en la Ilíada. Uh-huh, sí, claro. Ulises refiere sus vivencias, y también el poeta, que la tradición insiste que era ciego, y que lo de la Ilíada ocurrió 1200 años antes de la era cristiana, aunque Homero, aunque algunos dudan de su existencia, vivió en el siglo VIII o en el siglo IX, y por lo tanto refiere algo acaecido siglos antes. Hay muchas referencias a esto que la tradición ya ha vuelto popular. Hesíodo, el autor de los Trabajos y los Días y la Teogonía, que digamos es el compendio que de manera más sistemática habla de los dioses griegos, se basa en Homero, se basa en los cantos homéricos. Bien, tenemos aquí participaciones del auditorio y con mucho gusto le doy salida. María Elena Solís dice: yo tengo entendido que Zeus era un hombre muy mujeriego. ¿Podría decirnos el maestro Álvarez Mesta algunos de sus romances más famosos? No era mujeriego, él era mujeriego y hombreriego. Ganimedes, por ejemplo, lo convierte en copero real. Él se le antojaba a alguien y fuera hombre o mujer, diosa, dios. Animal. Incluso animal. Sí. Por ejemplo, a Leda la seduce transformándose en un cisne. Sí. A veces se transforma en lluvia de oro. Era su esposa, se escribe con H, Juno para los romanos, que a Zeus le llaman Júpiter, pues padecía mucho, iba a decir celotipia, no, son celos plenamente justificados, porque Zeus se metía con todos, y con todas cuando se le antojaba. No era hombre, era Dios. Sí, claro. Entonces es el soberano del Olimpo, el hijo de Cronos, es un hombre taimado, es un hombre con atributos humanos, para bien y para mal exagerados. Todo lo bueno del humano, todo lo malo del humano aparece exagerado en Zeus y en otros dioses. Uh-huh. Sí. Pero pues fíjate, Afrodita, por ejemplo, yo dije que era su hija, según sea la versión. Uh-huh. Mira, Afrodita viene de afro, que significa espuma, y hay quien dice que cuando Cronos fue vencido, también fue emasculado, fue castrado, y arrojaron sus genitales al mar. El papá de Zeus. Y ahí donde cayeron los genitales, hubo mucha espuma, y de esa espuma surge Afrodita o Venus. Uh-huh. Entonces hay quien dice es hija de Zeus, hay quien dice no, es anterior al mismísimo Zeus. Atenea ya vimos que salió
de un dolor de cabeza de Zeus. Bueno, pero entonces, hemos escuchado y leído muchas versiones de la mitología, pero ¿de dónde proviene? Es decir, ¿hay algún autor o es tradición oral? ¿O cómo es que surge, por un lado, el hecho de que la mitología griega, ¿sí?, surge, y por el otro, el hecho de que casi tal cual la mitología griega es adaptada a la mitología romana, pero con otros nombres, claro, con algunas variantes también? Sí, por supuesto. Y hay múltiples versiones del mismo relato, Sí, y los mismos expertos no se ponen de acuerdo. La semana pasada yo dije algo que a algunos les pareció osado. La literatura es anterior a la escritura. Es decir, el diálogo, la palabra hablada, el relato en torno a una hoguera, la conversación, ya tenía a veces valor estético. Y, por ejemplo, los rapsodas son los que cosen los cantos, canto, la oda, como un poema que tiene un valor eufónico muy fuerte. Tejen distintas historias, diferentes relatos de distintas épocas y se va armando un aparato de historias, de mitos, de relatos, de leyendas. Te digo, lo de la guerra contra Troya ocurrió 1200 años antes de la era cristiana. Y Homero vivió 3 siglos después. Entonces, él escuchó la historia y él, que era ciego, la repetía. Estos aedos o rapsodas tenían una memoria prodigiosa y la gente, claro que no competían con los artilugios de hoy en día, pero la gente se congregaba para escuchar las historias de estas personas de memoria prodigiosa. Pero la mitología griega, que luego con algunos cambios, mutatis mutandis, se transforma en la romana, sigue muy presente en la mayor parte del mundo, particularmente en Occidente. Correcto. También se comunica el profesor Ariel Cepeda y dice, por cierto, Homero murió cuando le cayó una tortuga en la cabeza. Es lo que tú me decías, pero no, al que le cayó la tortuga fue a Esquilo, cuyo nombre significa ardilla. Y por eso mi exalumno Vicente Alfonso Rodríguez, que ahora conocemos con su pen name, bueno, su nombre artístico, su seudónimo de Vicente Alfonso, su hermano Frino, Toño Rodríguez, los gemelos Rodríguez, escribió una novela que se llama El síndrome de Esquilo, y el personaje muere al salir de una cantina de un caguamazo en la cabeza, una botella de cerveza caguama. Él creía que era de alguna manera la reencarnación de Esquilo. Esquilo murió así porque una águila del mar Egeo cargaba una pequeña tortuga y la dejaba caer sobre las rocas para que el caparazón se despedazara. Entonces, de hecho, en la iconografía, esto es, en las imágenes que representan a Esquilo, se ve muchas veces con el golpe, más bien recibiendo el golpe de la tortuga en su cráneo, y se ve un ave, quizás sea un halcón, no propiamente un águila, que deja caer la tortuga en su cabeza, y que así murió Esquilo. Esquilo, insisto, el nombre significa ardilla, pero murió por un tortugazo. Y el personaje de mi exalumno, por un caguamazo. Sí. Bien, Cristina Álvarez te felicita, dice: felicidades al maestro Álvarez Mesta, es toda una clase cada vez que lo escuchamos. Muy amable. Toño, tu punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.